Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, depende desde dónde estén asistiendo. Les doy la bienvenida a todos y todas a este quinto día, que es el último de la cuarta edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo. Esta es la Comisión 10. Soy Roberto Medina, arquitecto especialista en investigación proyectual y coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura de aquí de la universidad. Permítame que les cuente brevemente la historia del centro, que es quien organiza estas jornadas. El centro nace en el año 2015, fundado por el doctor arquitecto Jorge Sarkis, y en el año 2022 se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño. En ese mismo año es donde también el centro crea la línea de investigación 26 perspectivas interdisciplinarias en arquitectura, que tiene esta línea como principal objetivo incentivar, producir y difundir investigación interdisciplinaria en los distintos campos de la arquitectura para impactar en la agenda contemporánea de la región, ofrecer respuestas a las demandas sobre la disciplina e internacionalizar los resultados. En estos 3 años hemos concretado 5 proyectos que se han cerrado, se han compilado y editado en 5 números de los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que es la revista científica de la facultad. Esos números son los 175, 212, 213, 246 y 252. Estos números están vinculados específicamente con estas jornadas. Perspectivas interdisciplinarias en arquitectura, esta línea que estoy comentando, nace a la par y en estrecha relación con este evento, con las jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo, que son parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año está cumpliendo 20 años. Las jornadas son más nuevas, estamos transcurriendo la cuarta edición y lideran las jornadas, la construcción y consolidan la agenda académica y profesional interdisciplinaria en nuestra región con un alcance claramente internacional. Se organizan en núcleos conceptuales que son amplios, son diversos y se transforman año a año. Y estos núcleos convocan a la comunidad académica y profesional internacional a presentar y debatir, reflexionar y proponer en torno a investigaciones y a sus resultados. Las ponencias que aquí escuchamos y las que vamos a escuchar hoy y escucharemos, y las presentaciones están vinculadas generalmente a investigaciones, pero no solamente. Hay algunas vinculadas a tesis de maestría, tesis doctorales y tesis postdoctorales. Los expositores que así lo desean pueden trabajar estas exposiciones, transformándolas en artículos o ensayos para ser publicados en el número correspondiente del cuaderno o los números. Esperamos que este año sean más de 2 números que, como les decía, van a estar vinculados a esta edición de las jornadas. Estos cuadernos esperamos que salgan entre noviembre de este año y febrero del próximo. En la segunda edición de las jornadas, en el año 2023, los núcleos conceptuales sobre los que transcurrieron las exposiciones en aquel momento fueron profesión y enseñanza, técnica y producción, ambiente y paisaje, prácticas de diversidad y género y finalmente economía y territorio. Los que fueron estos ejes abordados por 110 académicos y profesionales pertenecientes a 33 instituciones de 12 países de América Latina y Europa. En la tercera edición, el año pasado, los núcleos se transformaron, deviniendo en proyecto de información, técnica y profesión, ambiente y paisaje, historia y teoría, y política y sociedad. Se pusieron en ese caso 151 investigadores y profesionales vinculados a 38 universidades de 14 países, también de América Latina y el Caribe. Cada día de estas jornadas, que ya estamos prácticamente cerrando, se cierran con destacados invitados especiales que ponen y debaten en mesas de diálogo. Aquí ahora estamos iniciando la comisión 10,
que va a estar moderada por la arquitecta Malena Donadío. Ella es profesora de los talleres de arquitectura aquí en la Universidad de Palermo. Así que, Malena, queda la convención en tus manos. No sin antes agradecerles a todos y todas por estar aquí hoy presente. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, también hacer un poco eco, bienvenidos, bienvenidas. Y si quieren ya arrancamos, así no perdemos más tiempo. Alción, ¿querés compartir? Como les Sí, dijo antes perfecto, Roberto, yo les voy a avisar a los 10 minutos que les quedan 2 minutos, así que en total van a tener 12 minutos de exposición. perfecto. Ahí se ve bien. Sí, lo podés poner en pantalla completa, perfecto. Ahí, Perfecto, buenísimo, cuando quieras. bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alción Alonso Frank, trabajo en el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, que es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de San Juan. Y en adelante, en línea con las distintas investigaciones que desarrollo en este instituto, voy a hablar brevemente acerca de la eficiencia energética e integración de energía solar en el sector residencial en particular. Particularmente, como podemos ver acá en esta imagen, la implementación, perdón, ahí está. La importancia de abordar esta temática radica en el aporte que pueden hacer tanto la implementación de estrategias de eficiencia como la integración, particularmente de las renovables, en la posibilidad de que las ciudades se adapten a las condiciones extremas y se vuelvan más resilientes frente al cambio climático. Como todos sabemos, el cambio climático básicamente refiere, ¿no?, cuando se producen o en los entornos cambios a largo plazo tanto de temperaturas como de patrones climáticos. Y si bien en la historia se debieron particularmente a cuestiones naturales, sabemos que desde el siglo XIX hasta la actualidad se ven principalmente actividades humanas, producto fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, que es el petróleo, el gas y el carbón, entre otros. Y lo más grave es que cuando uno ve esta imagen y ve cómo han ido incrementando y evolucionando los niveles de emisiones, vemos que en los últimos 175 años, o mejor dicho, de estos últimos 175, más del 50% de las emisiones se produjeron desde 1990 a la actualidad. Y es por esto que ya, como todos sabemos, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático viene haciendo desde hace varios años en las uniones del cambio climático llamamientos respecto a tratar de no superar en 1,5, máximo 2 grados con respecto a ese periodo de la temperatura global. Y por ahí cuando hablamos de 1,5, 2 nos suena un poquito abstracto, entonces, es importante reconocer que lamentablemente el 2024 fue el primer año natural en que superó ese rango, ya superó el 1,5, es el año más cálido jamás registrado y a su vez cada uno de los últimos 10 años fue el año más cálido. Y en esto podemos apoyarnos del Atlas Interactivo del IPCC que nos permite visualizar la diferencia de los gradientes, es decir, cuando hablamos de 1,5 a qué nos referimos, a 2, a 3 o a 4. Y gracias a estas imágenes podemos advertir, ¿no?, de los crecientes riesgos digamos, a los cuales nos vamos a ver expuestos, no solo las personas y nuestras economías en general. En este sentido, y a modo introductorio, es que considero, ¿no?, que urge generar conciencia no solo en los gobiernos, sino en la sociedad en general, entendiendo, como bien dice en esta imagen, que no hay un planeta B, que no se puede comprar tiempo. Y es aquí que para poder realmente transitar hacia un desarrollo sustentable y todos los principios que lo rigen, debemos asegurar que se puedan satisfacer, como bien dice el informe de Brundtland, la definición de desarrollo sostenible, que se puedan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Y para ello tenemos que lograr el equilibrio entre las tres dimensiones, que es la dimensión económica, ecológica y social, y dentro de esto, una estrategia fundamental es precisamente la implementación de eficiencia energética y la integración de renovables, tanto en entornos urbanos como así también en edificios en particular y en viviendas. Y el sector residencial particularmente es importante por el importante consumo que tiene dentro del sector edilicio. Ahora bien,
Cuando hablamos de general, básicamente lo que nos referimos es a esta necesidad de garantizar que se brinden las mismas o mayores, ¿no? Prestaciones, servicios, confort, utilidades con un menor consumo. Cuando nosotros logramos eso, es que podemos ver tanto edificios como artefactos de consumo que brindan estos mismos servicios con una menor energía. Y es así que aparecen las etiquetas, que son, digamos, el instrumento a nivel territorial más empleado, tanto las etiquetas de eficiencia energética en viviendas o en edificios en general y en los equipos, en donde vemos que cuanto mayor es, cuanto la letra se acerca a la A, o ahora encontramos la A más y triple más, menor consumo energético asociado tiene para brindar un mismo servicio. A nivel general y ya cuando entramos en el sector residencial, se pueden aplicar distintos tipos de estrategias. La primera y fundamental, y es la que no tiene un costo económico asociado, es hacer un uso racional de la energía. La segunda es medidas de gestión o o un mantenimiento preventivo. Y la tercera, un recambio tecnológico. Y todas estas medidas se pueden implementar en los sistemas de iluminación, climatización, envolvente térmica, los artefactos de consumo en general, y es fundamental entender que también es prioritario en un contexto de crisis hídrica atender a aplicar estrategias de eficiencia del uso del agua. Ahora bien, por ahí suelen darse muchas confusiones, a veces se toma que las energías renovables son sinónimos de la eficiencia y si bien son estrategias sumamente complementarias, no son sinónimos porque cuando nosotros agregamos o utilizamos energías renovables en nuestras viviendas, si bien estamos desplazando el consumo de algún combustible fósil, no estamos infiriendo en esta relación de las prestaciones, las utilidades o el consumo. O sea, el consumo no varía, las prestaciones no varían, lo que sí varía y es fundamental y necesario en este contexto de cambio climático que mencioné es desplazar el uso de los fósiles. Ahora bien, dentro de las renovables, por ahí la que más alcance territorial tiene en el sector residencial es la energía solar, tanto solar térmica como solar fotovoltaica, y en este sentido destaco de que la cantidad de energía de una hora es más que suficiente para abastecer al mundo durante un año. Entonces esto nos hace replantearnos, ¿no? Lo importante de poder emplear este recurso, integrarlo en la arquitectura para poder aportar, digamos, o equilibrar el impacto que tiene que tenemos con el sector edilicio. Entonces, ver que tiene un gran potencial de integración, que tiene muchas ventajas, entre ellas que está disponible en todo el mundo, que es silenciosa, muy bajo mantenimiento y que hay grandes avances en la tecnología. Años atrás, por ahí se hablaba de niveles de eficiencia del 10-12% y hoy hay paneles que alcanzan el 24,1%. Eso significa que en una misma unidad de área, antes por ahí la cantidad de energía que generaban era la mitad. Esto todo el tiempo va aumentando. A la vez, un defecto que antes se tenían es que el granizo o la piedra en las zonas que lo tiene, como en la zona en donde yo vivo, afecta y rompe los paneles. Ahora hay paneles que son resistentes a su impacto. Y por ahí las desventajas cada vez son menores porque antes el mayor problema era el que la inversión era muy alta. Cada vez son más accesibles, además de que la energía tiene un costo un poco más alto y hace que se amortice en muy corto plazo. Y que si bien necesita espacio de captación y sombras, en el sector residencial eso es más fácil de alcanzar. Y el tema de la estética, que antes era considerada una desventaja, pero en la medida en que el arquitecto lo puede integrar al hecho arquitectónico, eso por el contrario le da identidad al proyecto. Y a su vez destacar que a nivel nacional tenemos la ventaja de contar con una ley, que es la 27424 de generación distribuida, que nos permite generar energía, usarla en la vivienda y vender el excedente a la red. Y en esto, a modo de poder integrar tanto el tema de eficiencia energética como renovables en la vivienda, quiero destacar el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas del PRONEP, que depende de la Secretaría de Energía de la Nación, en donde este programa lo que tiene es claramente brinda una etiqueta de eficiencia energética para el sector residencial en particular, en donde en función de la zona en la cual se encuentra emplazada la vivienda y el requerimiento energético que tenga la vivienda es la calificación que tiene.
Y esa calificación va a estar en función de la energía primaria que utiliza, tanto para climatizar, es decir, para invierno y para verano, para el agua caliente sanitaria y iluminación. Y favorablemente incide mucho que tenga tanto solar térmica o solar fotovoltaica. Sí, lo que prioriza el programa es que uno siga un orden, pero cuando uno tiene la vivienda, tiene una cierta calificación y le quiere realizar propuestas de mejora, intervenga en estrategias pasivas, es decir, mejore el envolvente, carpinterías y demás. Luego intervenga en las estrategias activas, es decir, si tiene equipos no eficientes, le pueda sugerir el reemplazo paulatino por equipos de mayor nivel de eficiencia. Y por último, recién implementar las renovables. Por esto mismo de que se entiende que son estrategias complementarias, pero no se debe empezar por esto último, sino de tratar de disminuir los consumos. Y para ir terminando, les voy a mostrar un ejemplo. Este es el caso de una etiqueta, de un etiquetado de una vivienda IPV, del último modelo que ha realizado el IPV acá en San Juan. Es una vivienda que tiene estas características de tramitancia térmica, es decir, una vivienda que se puede mejorar y que a priori se suponía que el equipo no iba a ser tan eficiente. Entonces, cuando uno hace el cálculo inicial, da que la calificación es muy mala. Si bien en San Juan todavía no tenemos una calificación propia de la etiqueta, entonces voy a estar haciendo alusión a las letras en relación a la de Mendoza, pero básicamente comentar que a priori en general la vivienda social es sumamente eficiente, que tiene muchas pérdidas de energías en la envolvente y que en la medida que uno acá le empieza a decir, bueno, mejoro la cubierta, mejoro los muros, coloco un postigo a las ventanas, mejoro la eficiencia energética de los equipos después, tanto de climatización como de agua caliente. Llego a mejorar la eficiencia, claramente pasa de 880 a 360, o sea, baja mucho el consumo, pero sigue siendo ineficiente. Y es aquí que es necesario incorporar tanto solar térmica como así también solar fotovoltaica para su autoconsumo y recién hay que llegar a tener una muy buena clasificación de eficiencia. Y ya para no pasarme del tiempo, bueno, termino con esto, decir que es importante siempre trabajar de la par, es importante tanto trabajar con eficiencia energética como con renovables, pero siempre tratando de alcanzar un uso racional de la energía. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alción. Justo clavado en los 12 minutitos. Impecable. Sí, Muchas gracias. gracias. Perdón, yo le quería recordar a los expositores que Sí. pueden dejar acá en el chat sus contactos, porque Ah, es interesante después que haya perfecto. cruces entre ustedes, así que si gustan pueden dejar ahí, porque sé que están en la última diapositiva, pero a veces no se alcanza a Sí, notar y demás. ahí lo Buenísimo. pongo. Si quieren, continuamos con Analía, que vimos que te pudiste conectar. Analía Álvarez, que expone desde Argentina. Su ponencia está titulada Evaluación en la envolvente térmica a partir del gemelo digital. Analía, cuando quieras. Hola, bien, ahora veo de compartir. Em, mm, a ver. ¿Se ve la pantalla completa o no? No, eso te iba a decir. Nos quedamos viendo el PDF. Mm, bien. Ahí Que está le pongo perfecto. control L, ahí está, Está bien. ahí está, Ahora ahí sí. sale. Bueno, mi nombre es Analia Álvarez, soy doctora en arquitectura, egresada de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente desarrollo actividades de docencia e investigación en el Instituto de Mecánica Aplicada y en el Instituto IRPA, CONICET, como la expositora anterior. Bueno, este trabajo tuvo lugar dentro de un proyecto de investigación orientado a analizar el comportamiento de una envolvente térmica, ¿bien? Es una parte de ese proyecto y bueno, se enfoca en la evaluación de la envolvente térmica a partir del gemelo digital. Bueno, la metodología que se utilizó tiene que ver con tres etapas. La primera de relevamiento, la segunda de modelado y la tercera con la simulación.
En cuanto al relevamiento, bueno, se tomó como caso de estudio el laboratorio experimental de la vivienda social, con el que se cuenta en el Instituto de Mecánica Aplicada, donde se realizan diferentes mediciones de ese laboratorio a partir de sensores. Bien, tiene un conjunto de sensores que permiten registrar las diferencias de temperatura tanto en interior y exterior y cómo la envolvente seleccionada eh, es más o menos eficiente, ¿bien? Esto es las mediciones in situ, pero se quería desarrollar o formaban parte de los objetivos de este trabajo el seguimiento a partir del desarrollo de un modelo digital. Entonces, se relevó este laboratorio, que es lo que se ve ahora en pantalla, para después proceder a modelarlo con una herramienta BIM, que en este caso lo que se utilizó fue la versión estudiantil del software Archicad. Para la realización del modelado se utilizaron los diferentes paramentos que componen la envolvente tanto vertical como las cubiertas de este laboratorio, que es lo que se sintetiza en pantalla, y después se pasó a la tercera etapa que tiene que ver con la simulación, que como ya dije, bueno, inicialmente se utilizó un software, el BIM, que es Archicad. La simulación implicó el paso del modelo BIM, que es el modelo propiamente dicho que conocemos todos, al modelo de energía, que es el que incluye las transmitancias térmicas de los diferentes paramentos. ¿Bien? Luego, para contrastar el desarrollo realizado, se realizó el mismo modelado, pero esta vez en un software específico, que fue Energy Plus. También, bueno, el diseño del laboratorio está compuesto por dos espacios, simulando una vivienda social típica, digamos, donde sería de un dormitorio y un estar comedor. Bueno, se tomó cada uno de estos espacios, configuraba una de las zonas y, bueno, se comparó los resultados que se obtuvieron con el software BIM con el que se obtuvo con Energy Plus en relación a estas zonas conforme a 4 instancias. Una el 1 de marzo, una el 1 de junio y una el 1 de septiembre y el 1 de diciembre, obteniéndose, como se ve en pantalla, curvas muy similares de comportamiento, lo cual valida, digamos, el uso de estos herramientas, tanto la que es específica de simulación energética como es Energy Plus, como una herramienta que es más amable con el profesional como es un software BIM, lo cual le da fiabilidad a la mecánica de trabajo utilizada y en el desarrollo del modelo. Resta comparar para efectivamente obtener la validación de la mecánica de trabajo con los valores que se están tomando in situ en el laboratorio. Como conclusión, bueno, se obtiene que efectivamente el desarrollo de un gemelo digital puede ser una herramienta que permite adelantar el funcionamiento de una edificación y poder tomar las decisiones pertinentes en cada caso. Y bueno, una conclusión interna del proyecto en sí, la que acabo de decir es más general, tiene que ver con la incorporación de otro software de simulación que involucren mecánica de fluidos como es SolidWorks, por ejemplo. Así como también se tiene que explorar la interoperabilidad entre diferentes software BIM y software energéticos. Eh, bueno, esa es una síntesis rapidísima de lo que se desarrolló. Gracias. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias. Bien, perdón. Si quieren, continuamos con Rogelio Monarca Temalzi, perdón si lo pronuncié mal, que nos visita desde México.
Su ponencia está titulada Materiales vernáculos y su vínculo cultural en San Pablo del Monte. Rogelio, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya había presentado, no hay ningún problema. Se pronuncia Temalapsi, pero no hay ningún problema. Es un apellido de origen precisamente prehispánico y específicamente del municipio de San Pablo del Monte. Bueno, como ya habían comentado, bueno, mi nombre es Rogelio Monarca y voy a explicarles un poco sobre la contextualización de la zona de estudio. En este caso es un contexto sociocultural y territorial. San Pablo del Monte se encuentra ubicado al sur del estado de Tlaxcala. Este estado colinda precisamente con el estado de Puebla, siendo una zona metropolitana precisamente entre San Pablo del Monte, ya que colinda con la capital poblana, siendo una de las cuatro ciudades más importantes de la República Mexicana, y cuenta con una población precisamente de un 28% que todavía habla el náhuatl. Es un municipio de origen completamente prehispánico, esto de acuerdo a INEGI 2020, y pues obviamente la influencia que se tiene por la capital poblana, la cercanía que se tiene, pues ha demeritado mucho lo que viene siendo su parte cultural y tradicional. Existe un riesgo de pérdida de identidad precisamente por el uso de materiales industrializados y principalmente por cercanía a la capital poblana. Bien, dentro de nuestros sistemas constructivos tradicionales, que en su momento se utilizaron demasiado precisamente para la arquitectura vernácula, podemos mencionar que los muros de madera están desarrollados principalmente por piedra de río. Yo el día de anterior expuse un poco sobre el temazcal, sí el material, la piedra de río asentado con un mortero de barro, arena y viva, son los principales materiales que se utilizaban no solamente para la arquitectura vernácula, lo que viene siendo el temazcal, sino también haciendas asentadas por los españoles, inclusive casonas en su momento. Eh, Además, en el caso de estos, pues viene siendo con un espesor de 40 a 60 centímetros, generando precisamente un aislante térmico y acústico, principalmente por los fríos, ya que se encuentra esta población en las faldas de la Malinche. Es un volcán que se encuentra precisamente en el estado de Tlaxcala. Sus cubiertas, pues, utilizadas precisamente con morillos, tejas de barro y resistentes y sismoflexibles, en este caso precisamente, ya que una zona sísmica precisamente en el caso de Tlaxcala. La famosa cocina de humo, que es utilizada específicamente con madera, principalmente el chinamite y lo que vienen siendo pencas de maguey. Todos estos materiales son de la región y obviamente reutilizables en muchos de los casos. Eso lo hace muy sustentable también. Como ya habíamos comentado, es los temazcales que forman unas formas semicircular con calderas de lajas y en este caso de piedra, específicamente de río igual. Los materiales locales en su uso, pues bueno, principalmente es el barro, ya le había comentado, lo utilizan en adobes, pisos y morteros específicamente. Los adobes es muy poco lo que se genera con este material, ya que es el uso principal es en los morteros, pisos, obviamente en las tejas y lo que viene siendo piso cuadrado, rojo recocido, artesanalmente desarrollado. En el caso de la piedra de río, pues bien, principalmente en muros y cimentaciones específicamente, que eso lo hace por su espesor, un elemento estructural bastante robusto y además soportable para varios pisos inclusive. En el caso de la madera, el encino, cote o yamé son los principales materiales, ya que, como les había comentado, se encuentra este municipio a las laderas del volcán La Malinche. Entonces, existe una gran cantidad de materiales en donde pueden ser extraídos, no solamente la piedra, lo que viene siendo el barro, sino también lo que viene siendo la madera. Algunos complementarios, el chinamite, en este caso, son ocupados para muros divisorios. El chinamite viene siendo el tallo de lo que viene siendo ¿cómo se llama? La planta del maíz, que es extraída, se utiliza para muros divisorios, pero también es utilizada para alimento de los animales e inclusive reutilizada para, en su momento, cuando se retiran, porque el muro de chinamite es temporal, nada más por año, lo reutilizan para
poder quemarla y hacer las tortillas en este caso, para cocer el cocimiento de las tortillas. Además del popotillo y pencas de maguey, así como fibras y cubiertas, que en este caso las fibras son de las pencas de maguey que se extraían para poder amarrar el popotillo, que es un material muy común en las laderas del volcán, y lo que es la penca de maguey, ¿cómo se llama? Una planta donde se extrae el pulque, pero que es muy utilizada también para a utilizarla como tejas, como combustible, y obviamente se extrae fibras de ahí para poder amarrar o sujetar o incluso hacer lazos, costales, bolsos, entre otras cosas. Bien, la adaptación del entorno natural es la importancia que se tiene en este caso sobre lo que es la arquitectura vernácula, ya que se acopla perfectamente no solamente por los muros gruesos o aislamiento térmico, los techados inclinados y el uso de los materiales, sino además esto lo hace una arquitectura funcional, armónica y sustentable completamente, precisamente por la integración que se genera con el contexto. La identidad cultural y el simbolismo. En el caso ya les había comentado que San Pablo es proviene de una cultura prehispánica, el cual siempre ha generado, trae esas tradiciones, es una combinación de los españoles con la cultura prehispánica, en donde dan gracias precisamente en las laderas de la Malinche por proveer precisamente todos estos materiales, no solamente los alimentos, sino los materiales, y que en la actualidad se ha desarrollado y siempre va al frente precisamente el presidente municipal para dar gracias. No solamente es el dar las gracias, sino además aplican mucho lo que es la cultura prehispánica de únicamente obtener lo necesario para poder construir precisamente. O sea, no abusan en este caso de extraer o ¿cómo se llama? Am, deforestar completamente lo que viene siendo la Malinche o extraer la piedra, arena, todo lo que les provee, sino que únicamente lo necesario. Esa práctica es muy común todavía, aunque hoy en día los jóvenes, pues bueno, ya lo están perdiendo. Bueno, causas del abandono y las consecuencias, pues vienen siendo precisamente la urbanización acelerada que tiene el municipio y precisamente esto por la cercanía a la ciudad de Puebla. Obviamente la migración, muchos de ellos se van a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida y obviamente traer recursos a este municipio y obviamente para construir con mejores materiales supuestamente. La falta de políticas y apoyos por parte de los gobiernos locales hacia a las comunidades, ya que en el municipio de San Pablo se divide en 12 comunidades. Las consecuencias, pues bueno, es la pérdida de este patrimonio tangible e intangible, la ruptura del tejido social y económico y la sustitución precisamente de los materiales ajenos a la identidad local. Bien, como conclusiones podemos comentar que urge un rescate y revalorización de las técnicas vernáculas del municipio, así como la promoción de políticas públicas, formación educativa y estímulos económicos precisamente a la sociedad, ya que en el caso del municipio de San Pablo, es un municipio considerado con grandes constructores en la arquitectura, no solamente vernácula, sino tradicionales actuales, que no solamente construyen en Tlaxcala, sino en muchos otros estados de la República Mexicana. En este caso, el tercer punto, pues la integración de saber esta parte ancestral con sustentabilidad actual. Y como meta, conservar este patrimonio y fortalecer la identidad cultural del municipio de San Pablo del Monte. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Dejo ahí mi correo. De todos modos, lo pongo en el chat. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Bueno, si quieren pasamos a la última exposición de Juan Arturo Ramos de Bolivia, titulada Espacio, Luz Estudio de Casa Museo Mineralógico de Oruro, Bolivia. Juan, cuando quieras. Buenas tardes, un saludo cordial. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, esto quiero presentarles una primera fase de la investigación que llevo a cabo en un estudio de caso construido y se refiere a lo que es espacio, luz
y materialidad, en el caso del Museo de la Ciudad de Oruro. Nosotros tenemos un contenido que es el lugar, lo material, el espacio, la luz. Un elemento fundamental para nosotros en esta investigación es cómo integramos la memoria y la arquitectura para que esa experiencia de espacio construido pueda generar una línea y una base sobre qué tipo de arquitectura puede ser establecida en Oruro. En ese contexto, nosotros tenemos la ciudad de Oruro. Es una ciudad que tiene 300.000 habitantes, tiene un elemento muy fundamental, es la entrada del Carnaval de Oruro. Somos muy alegres. El proyecto se inicia en el año 66, el 72 se inaugura la primera fase. Es esta fase la que voy a explicar. La metodología que se propone es una metodología de análisis comparativa estructurada de una matriz de doble entrada que permite un abordaje sistemático racional donde se cruzan elementos verticales y elementos horizontales, donde están las variables, luz, espacio, materialidad, pero sobre otra parte la relación que tenemos sobre nuestro proceso. En ese contexto, la luz como elemento natural, artificial, la materialidad entre origen y contexto, el espacio, circulación y recorrido. Estos elementos nos van a servir inicialmente para dos aspectos que son fundamentales en lo que hemos denominado nuestra base de investigación. ¿Cómo nosotros establecemos una relación con autores y conceptos relacionados con este aspecto? Por ejemplo, Luis Kahn, como la luz, Álvaro Siza en la materialidad. Estamos hablando de Sartori como espacio y la plástica y Murcutt con la arquitectura y el clima. Indudablemente, estos aspectos, a nosotros como variables independientes, nos relaciona en ese contexto de una arquitectura que tiene que ver como lo plantea el autor, que los edificios, según Pau Valéry, pueden clasificarse en tres grandes grupos: los mudos, los que hablan y los que cantan. La intención de este proyecto es que elabora una arquitectura que murmure. Otro elemento fundamental que hacemos un proceso de relación horizontal es el principio de la modernidad de la arquitectura latinoamericana. ¿Cómo evaluamos esta obra en relación a lo que es el regionalismo crítico? ¿Qué aspectos del clima, la cultura lo incorporamos? ¿Y qué pasa en ese concepto de la identidad y la utopía, en ese proceso de transformación, de la búsqueda propia? Y finalmente, si tiene esas dos relaciones entre la síntesis de las artes o las relaciones con el lugar. Acá estamos hablando de los principios de Silvia Arango, Marina Weissman, incluso con Corindo Testa, ¿verdad? Que son arquitectos que han trabajado en ese concepto de una búsqueda hacia una arquitectura que es más apropiada a nuestro clima, a nuestro lugar, a nuestra cultura. Ese contexto de aprovechar el paisaje, el clima del altiplano, que se adapta al terreno, que agrupa los edificios, eslabonando los volúmenes y espacios mediante el anclaje en torno a patios y en plano a la gradación de la escala. Otro elemento que también hemos establecido como una relación a partir de este proyecto que está el museo es cómo algunos autores latinoamericanos como Niemeyer o Barragán o Lina Bobarty, que están en la primera fase, o el mismo Eladio Dieste, han establecido una orientación a lo que es el regionalismo crítico y establecemos a partir de la luz, de la materialidad y del espacio como elementos fundamentales en esa búsqueda que Kenneth Frampton nos habló sobre un regionalismo crítico. Y nuevamente ustedes tienen una gran arquitecta cordobesa, Marina Weissman, que habla sobre ese regionalismo fundamental basado en luz, espacio y materialidad. Ese concepto de este marco teórico ha permitido tener una base sobre la cual analizar esta obra del arquitecto Gustavo Medeiros, que se la conoce como el Museo Mineralógico, que está ubicado en la ciudad universitaria de la ciudad de Oruro. Este concepto también establece por una serie de preguntas. Si realmente el material refleja ese concepto de regionalismo, si el espacio propone esas utopías que buscamos, o si la luz realmente revela el espacio que Luis Kahn la buscaba, o esa materialidad envejece con el tiempo, como decía Álvaro Siza, o hay una síntesis de las apropiaciones, como lo dice Sartoris. Ese concepto de encontrar, tal vez a partir del material, del hormigón, del ladrillo, de la luz, del clima incluso frío que tenemos, pueda generarnos en nosotros los aspectos fundamentales. En realidad, el museo es un espacio que genera muchísima experiencia en el usuario a partir de que se convierte en un elemento fundamental de luz.
Hemos tratado de incorporar algunos, trabajar con inteligencia artificial, con algunos modelos, pero dijimos al final que mejor la mostremos como es. Y realmente al mostrarla como es, analizamos si ese concepto de integración, de iluminación, de espacio, de calidad del espacio difusa, de calidad de la luz lateral y ese impacto de la percepción en el usuario y en el material visto como es en su naturalidad, y ese concepto de manipulación pueda generarnos en nosotros lo que tanto decía Álvaro Siza, e incluso ah, Renzo Piano, que la arquitectura es una experiencia de luz muy comparado con lo que nos plantea Talabando, incluso el concepto que va más allá del diseño de nuestros arquitectos latinoamericanos como Gabriela Casillo y Solano Benítez y compañía, ¿no? Que buscan. Por tanto, cada uno de los elementos que constituyen este proyecto construido nos ha así permitido tener relaciones, ¿no? ¿Cuánto de proporción luz natural y cuánto de artificial? ¿Cuánto de calidad de luz predominante? Por tanto, hemos hecho una hipótesis sobre ese concepto de mediciones con una metodología, la cual nos ha permitido, evidentemente, trabajar de que sí hay un equilibrio. Estamos hablando de una obra de 1972, donde sí, la luz natural con la luz artificial hay una armonía en cuanto al tiempo, en la mañana, en la tarde, e indudablemente permite esa relación vertical, horizontal, en donde la luz es parte del diseño. Pasa lo mismo con la materialidad. Esos criterios de análisis que los planteaba, por un lado, también el mismo autor y que nos genera un concepto de obra con su entorno. El material empleado, que es básico, es hormigón, ladrillo visto, es madera, son tensores, pero la relación con el entorno, con el paisaje y con esa búsqueda incesante de los latinoamericanos a partir de lo que planteaba Zagán, esa arquitectura apropiada, esa arquitectura que recoge la identidad de su cultura, tiene un diálogo muy importante con el medio. Esas texturas, ese papel de esas lisas, de esos muros lisos, toscos, pero que generan percepción tectónica y construcción como se ve en la naturaleza, como la piedra natural, el hormigón natural, como el agua tan natural, la luz natural, también el ladrillo. Acá también hemos podido hacer una serie de modelos acerca de lo que es la composición de materiales principales, cuál es el origen de los materiales y básicamente la incidencia en cada uno de ellos. El otro elemento es el espacio. El espacio nos define la experiencia. Nos evalúa no solamente, es decir, nosotros vamos contra ese famoso zoning que nos enseñan en la facultad, la famosa zonificación que aún todavía se maneja. En cambio, si manejamos este elemento y establecemos que se puede organizar a través de sensaciones, a través de situaciones, entonces el espacio se define como una experiencia. Y se evalúa la conexión a partir de diferentes relaciones. Por eso acá abajo cuando hacemos una simulación de la percepción de proporciones y escala, tenemos recorridos ascendentes, descendentes, experiencia espacial, tenemos flujos dinámicos. El interior permite recorridos descendentes, ascendentes, a través de plataformas, de pasarelas de madera suspendidas por una serie de tensores. Por tanto, consideramos que este proyecto, en esta primera fase de investigación, tiene una relación muy interesante a ese camino que buscamos de una arquitectura apropiada en América Latina, porque es parte del lugar, es, es un principio del regionalismo crítico, es reflexiva con los materiales locales, busca esa utopía entre expresión propia y transformación, indudablemente también establece relación con las artes y lo más importante, con el lugar. O sea, hay un diálogo muy interesante con el lugar. Esos elementos nos ha planteado a nosotros hacer también otro modelo perdón, estoy aquí, una relevancia de principios sobre la modernidad. Uno, el regionalismo crítico, la importancia de la identidad y la utopía. Ese es fundamental en esta relación que tenemos entre obra de arquitectura, paisaje, y que de alguna forma también nos plantea esos elementos que lo decía
algunos arquitectos, el detalle. El detalle se encuentra como una obra de arte, como un elemento de inspiración que tal vez nosotros lo encontramos en nuestras culturas primigenias cuando vemos un tejido artesanal, todo ese proceso creativo, cuando vemos estos elementos donde recogemos el agua o cuando captamos ya el agua de lluvia en el año 1972. Una síntesis para nosotros es el cruce de datos sobre la luz y modernidad en América Latina frente a a la materialidad y el concepto entre lo que nos plantea Luis Kahn y por un lado muchos otros autores. Por tanto, para nosotros creemos que esta arquitectura es netamente inspirada en en la vivencia y en el ambiente que nos rodea. Consideramos esta una imagen que resume todo el concepto de nuestra ciudad universitaria y consideramos que es un elemento fundamental en el desarrollo de esa búsqueda del espacio, la luz y la materialidad apropiada. Esto es todo. Y muchísimas gracias hasta, por este espacio. Y bueno, atento a sus comunicados y de alguna forma a cualquier otra opinión. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenísimo. Y ahora tenemos un rato para que ustedes puedan intercambiar entre ustedes y también quizás reflexionar un poco acerca de las cosas que estuvimos escuchando hoy. Creo que fue muy interesante ver cómo arrancamos con una parte, con un aspecto como muy técnico y que habla mucho de la tecnología y de la innovación, pero cómo también tuvo todo que ver con las exposiciones que vimos ahora más sobre el final, que tienen que ver con lo vernacular y lo cultural, ¿no? El poder apropiarse de un lugar no solo desde, digamos, desde lo material, sino también desde digamos, de lo geográfico, desde digamos, lo climático. Eh, digamos, vos, Juan, hablabas de la luz, Rogelio hablaba de los materiales y de cómo se pueden cambiar de acuerdo a las temperaturas digamos, y de acuerdo al clima, ¿no? Qué interesante que es como poder hacer ese barrido, ¿no? Desde lo más nuevo, lo más tecnológico e innovador, a la conservación de esa arquitectura que América Latina tiene y que es tan importante. A mí me interesó este último museo que no conocía, Juan, y pensaba que hay una conexión, ¿no? Entre Juan y Alción y Analía, que es como esa América Andina, ¿no? Sí, Totalmente. Porque Alción y Analía son de San Juan, una de las provincias limítrofes con Chile, ahí están los Andes como telón de fondo, que es una región desértica, entiendo, Sí. Opción. Entonces me parece que hay mucho en común de la cosmovisión, de las culturas andinas, y no sé si eso tiene que ver, Alción y Analía, con este abordaje de las energías renovables que es necesario en cualquier región del mundo, pero me parece que cuando uno tiene como esa relación con el sol que está presente todo el tiempo en una atmósfera diáfana y en un paisaje que casi no ofrece resistencias, en un lugar donde llueve poco. Me parece que es esto que decía Alción de es que en un periodo de tiempo muy breve el sol aporta energía para hacer mover el mundo durante un año. Y no sé, en lugares como San Juan creo que eso debe tener una dimensión que es imposible no percibirlo. Y no en lugares tan más grises o húmedos como Buenos Aires, donde el sol está presente, pero lo ves a veces en la metrópolis o porque está nublado o porque nada, hay otra característica del clima, o en regiones más selváticas, donde tal vez el sol no llega tan eh, abiertamente al suelo, que es donde nosotros habitamos. No sé, reflexionaba sobre eso, ¿no? No sé, Alción, Ay, si es sí, así. no, no, me encantó y coincido totalmente. Es verdad, o sea, en los entornos urbanos por ahí, como Buenos Aires, es muy difícil también el tema de la, no solo, o sea, tanto a nivel bioclimático como también a nivel
por supuesto, del aprovechamiento del sol por las sombras que se generan entre los edificios. Entonces hay veces que una cubierta entera, o sea, digamos, la terraza de la vivienda no la puedes utilizar porque está llena de sombras. Entonces no puedes aprovechar tanto como San Juan es una ciudad chiquita. Si bien yo me vine acá ya hace mucho, porque me vine a estudiar y me quedé, ya me adopté sanjuanina. Pero tal cual es la Tierra del Sol, es súper árido, tenemos un 2% de oasis. Em, Tenemos estrés hídrico, o sea, estamos en una zona en donde tenemos que aprovechar nuestros recursos para generar energía, porque siempre San Juan antes era con el tema de la energía hidroeléctrica. Entonces, bueno, con el tema de estas crisis también hay que repensarnos en ese sentido, en cómo generamos energía ante la escasez, en donde también primero hay que valernos. Primero, por eso me encantó también las otras presentaciones. Lo fundamental es trabajar respondiendo a las características del lugar. Entonces, primero está lo vernáculo, primero está lo sustentable y lo bioclimático, y recién después empezar a implementar otras cuestiones más tecnológicas. Pero siempre la respuesta a la cuestión cultural. Porque cuando nos alejamos de eso y hacemos edificios, no sé, cubos de cristal, claramente ahí no estamos respondiendo a las condiciones del lugar y estamos generando un sobreconsumo de energía, no estamos garantizando el confort. Entonces, bueno, cuando valemos de las últimas, claramente vamos a conseguir mejores resultados, tanto de lo social, cultural como de lo ambiental. Sí, sí, lo mostraba creo Rogelio, ¿no? En su Mm. presentación Sí, de las culturas originarias tenían una fuerte relación con su territorio, con la naturaleza, con las demás especies con las cuales convivían, digamos, de igual a igual, sin jerarquías, y existían como esos sistemas que permitían vivir de una forma, o sea, más natural, pero también con cierto confort en cuanto, bueno, estos materiales, con estos sí, sí. espesores, con estos acondicionamientos o aislamientos o materiales aislantes. Hay ahí como un conocimiento muy interesante que se unía un poco con lo que decía Juan, ¿no? Em, que creo que una de lo que traía Juan es estas apropiaciones o adaptaciones de determinadas arquitecturas modernas a nuestras regiones, que bueno, lo vemos en Brasil, eh, y algunas experiencias de arquitectos europeos que entre guerras emigran a distintos lugares de América, ya sea Colombia, como eh, en el caso de un arquitecto famoso, Roder, que era alemán y al llegar a Colombia tuvo que adaptar también por cuestiones tecnológicas o de acceso a las tecnologías, esas arquitecturas que había eh, ensayado en Alemania. Entonces ahí nos trae Juan esto de la actualización. De estas arquitecturas a nuestros territorios. Creo que hay una vuelta, ¿no? Más en la actualidad que es eh, tal vez incorporar determinados conocimientos como estos que mostraba Rogelio, ¿no? Hay como una capa más de complejidad, creo, a partir de fines del siglo pasado, principios de este, con estudios jóvenes que incluso no es que nieguen, pero al menos dejan en suspenso algunos de los paradigmas de una arquitectura moderna, ¿no? Están ahí, están latentes, todos somos hijos, ya ellos son nietos o bisnietos, pero hay una nueva cama de arquitectos jóvenes que dejan en suspenso y tal vez van a buscar un poco más allá, más atrás. Em, Y hay algo interesante que decía también con Arturo, esto del detalle, y me hace acordar a una cita de Juan Herreros allá por el 2003, 2004. Entiendo que él no lo hablaba para este tipo de arquitecturas institucionales como es este museo, pero de todos modos él decía que el arquitecto no puede perder tiempo en los detalles, porque son tantos los problemas que hay que resolver y si tenemos acceso a un catálogo
de construcción prefabricada industrial, construyamos con eso, resolvamos rápido los problemas, y el detalle que lo piense el ingeniero o el dueño de esa fábrica que construye esos materiales. Pero en realidad a ese catálogo no tenemos acceso todos, no está disponible en todos los lugares y los problemas son distintos. Intuyo que los del sudeste asiático son distintos a los problemas de África y a los nuestros. Cuando digo los nuestros, América Latina, y en América Latina son distintos a los problemas de Buenos Aires que de Oruro, de San Juan. Eh, y me parece que hay una respuesta a ese comentario de Juan Herreros allá por el 2003, arquitecto español, toda una generación de arquitectos más jóvenes que, bueno, me parece que en el detalle hay un conocimiento muy sabio, impregnado del territorio con todo lo que eso significa. Pero bueno, no quiero hablar más. Hablen ustedes. No, tal cual, me encanta. Rogelio, Completamente, completamente de acuerdo, efectivamente. Ahí está. Perdón, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucharon? De sí, pronto sí. se me congeló la imagen. Sí, 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 sí. A ver, me parece que en algún momento sí como que se frisa la imagen. Efectivamente, pero sí, coincido completamente. Bueno, en el caso de mi zona de estudio, la cercanía con una de las grandes ciudades de México, pues ha fomentado muchísimo esta pérdida de identidad y cultural. Sus tradiciones se conservan muy arraigadas. Sin embargo, otras se han perdido completamente, específicamente en el caso de la arquitectura, y en algunas otras, como por ejemplo el uso de las cocinas de humo originarias, los famosos tlecuiles, que es donde se hacían las tortillas. Ya a los jóvenes pues, no les interesa mucho eso, el extraer la madera de forma adecuada y bueno, de forma regular también. Eh, ya sí es muy difícil y precisamente por la cercanía, tan es así que se ha perdido la lengua. Originalmente, San Pablo del Monte hablaba prácticamente al 99% la lengua náhuatl. Sin embargo, hoy en día ya se ha perdido. En mi caso, no lo hablo. Mis padres, mis abuelos lo hablaban perfectamente y precisamente en mi caso fue por estudiar en la ciudad de Puebla. Entonces esto se fue perdiendo y se ha ido perdiendo constantemente, pues muchas cosas. Rogelio, hablabas que está cerca de la ciudad, una de las ciudades más importantes es Puebla, la ciudad. Así es. Mm. Es la cuarta ciudad más importante de México, la ciudad de Puebla. Es la capital del estado de Puebla. Y en mi caso, el municipio donde estoy radicando y además, ¿cómo se llama? Yo vivo, soy originario de ahí, pues colinda con la capital. Entonces, nos encontramos, pues digamos que la zona, bueno, a 5 minutos nada más, pegado prácticamente el municipio con la ciudad de Puebla. De hecho, San Pablo del Monte en su momento alimentaba, o más bien, producía, no solamente, bueno, más bien, más que producir, entregaba, en el caso de Puebla, leña para calentamiento los calentadores de regaderas, piedra, arena, y mucha del agua que se distribuye en la ciudad de Puebla es extraída precisamente, por lo menos, de la Malinche. O sea, es un agua raíces de agua que van por debajo del volcán y son extraídos y van hasta la ciudad de Puebla también. Entonces, pues bueno, digamos que esa cercanía a la ciudad nos ha afectado muchísimo, perdiendo mucho de nuestra identidad cultural. Independiente de que en mi caso, pues laboro precisamente en la Universidad Autónoma de Puebla, soy docente de la Facultad de Arquitectura en ese estado. Ujú. O sea que
ese municipio ya es parte de una gran conurbación, ¿no? Ya se unió con Puebla. Se dio la mancha Exactamente. urbana, unió Puebla y el municipio. Mm. Exactamente. De hecho, muchos de sus obreros en la construcción es completamente de Tlaxcala, de ahí de ese municipio específicamente, y en su momento también muchos obreros, porque Puebla es considerada ¿cómo se llama? Como una zona de artesanía con respecto a la Talavera, pero la mayoría de los obreros eran de San Pablo del Monte, tan es así que muchos de los talleres ¿cómo se llama? Que producen Talavera están ubicados en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Ujú. A ver, bien, 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 gracias. Realmente cuando escuchamos todas estas expresiones, no nos equivocamos que tenemos una gran base de riqueza cultural y que hacías referencia a Marina Weissman, la cordobesa, que la tienen ustedes, que siempre estuvo preocupado de la historia y hablaba de un elemento que era la continuidad. En algún momento, América Latina perdió esa continuidad y se dejó llevar por ese proceso europeo de imaginería, de emular más a los arquitectos europeos que a los nuestros, ¿no? Y eso ha generado en algunos casos que en las facultades, por ejemplo, preguntamos, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué diseñamos? ¿Qué transmitimos a los estudiantes? Y a veces el resultado es que muchas veces estamos más abogados a que qué linda es mi forma, qué bonita es mi maqueta, ¿no? Y no entramos a la esencia de este discurso, ¿no? De la propiedad, el lugar, no entramos al concepto de esa eficiencia energética de la luz, del viento, de la cultura y de las situaciones. Entonces es una formación muy superficial y por eso es que los resultados hacen que, aparte en Oruro de esta obra, no hay una obra que puedas decir, puta, este es de Oruro, su espacio, su tectónica. Hay emulaciones europeas que están haciendo una pérdida de identidad. Es lo que decía Antonio Toca, ¿no? Tú sacas una foto del centro de Buenos Aires, de Santiago, de Brasilia, Isla, casi parecidas. Vamos entrando en la homogeneización. Y eso es porque en los talleres de arquitectura no estamos entrando a un sentido crítico, más entramos a un sentido de emulación, de moda. Y lo que decía Rogelio es cierto, la generación de hoy desconoce muchas de esas tradiciones de épocas anteriores y ha habido una cortina. Saben más de Europa los estudiantes, pero no de su lugar, no de su grupo social, no de su espacio, no de su luz, no de su territorio. Entonces, esa negación es bien terrible para esas futuras generaciones. Y cuando habla Rogelio de una forma muy interesante, que compartimos muchas cosas con nuestras culturas primitivas, privilegiadas, que nos dieron muchas enseñanzas, el uso del material, el uso de la piedra, el uso de la proporción. Hoy no está, bueno, en nuestro caso que lo vemos no está, tal vez en otras latitudes lo están haciendo, ¿no? Y por eso, cuando Roberto decía, ¿hacia dónde vamos? Creo que era una pregunta muy importante, porque decíamos, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos en esta fase? ¿Y qué le damos a la generación joven? ¿Qué le decimos? ¿Sabes que la IA va a ser todo? ¿O sabes que las imágenes que están afuera son todo? Y desvinculamos esas cuestiones de todo ese proceso cultural. Y ahí viene ese término bien importante, ¿no? Del regionalismo crítico, que era mirar otra vez a nuestra América y ver que somos muy diferentes, ¿no? De afuera. Muy cierto, muy cierto. Sí, muchas gracias, Juan. Es cierto. Bueno, no sé, Malena, si tenés algún comentario o acción. No, a mí me pareció fantástico lo que dijo Juan Arturo y es tal cual. Y hacemos tanto daño. Entonces, bueno, creo que estos espacios de reflexión ayudan a eso, a ver de qué manera encaminarnos Ujú. para dar respuesta real, ¿no? A cada uno de nuestros territorios, de los distintos enfoques que hemos estado hablando. Dar respuesta tanto de lo social, cultural, como así también desde lo Sí, ambiental, que engloba todo también.
Eso. Mm. Y agradecer enormemente por este espacio. No, por favor, estamos nosotros agradecidos. Por eso decía que era importante. Bueno, justo hoy faltó Guillermo Jacobo, por eso tenemos mucho tiempo más para hablar. En algunas otras comisiones, por ahí que eran más numerosas, el tiempo fue mucho más escaso, pero de todos modos se dio. Y cuando se dan estos intercambios, insisto, la comisión y el evento cobra otro nivel, ¿no? Así que bueno, estamos infinitamente agradecidos. Recuerden, aquellos que no lo hicieron y si lo desean, pueden generar su ensayo o su Bien. artículo. Creo que Alción ya vos habías mandado, o tal vez esté confundido. No, yo había mandado un resumen nada más. Ah, un resumen. Bueno, todo aquel que lo desee tiene tiempo hasta, ya les digo exactamente la fecha, era el 29 de agosto, que es el último viernes, a ver si no estoy mal, el viernes 29 de agosto cierra el llamado, la recepción de estos artículos para ponerlos a consideración del comité académico de la revista científica Cuadernos y esperamos tener los números vinculados a este evento, a esta cuarta edición de las jornadas y entre diciembre y febrero. Así que todo aquel que lo desee puede hacerlo. Eh, Disculpe, Juan. Se podían cargar en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la el plataforma, sistema. ¿cierto? No, yo diría que mejor los envíen a un Ah, mail ok. que aquí les voy a dejar, que Porque yo los cargué en la plataforma, tenía un apartado en donde podía cargar el artículo completo independiente del resumen. sí, también cuando ingresaban sus propuestas para las Ah, ponencias exacto. podían adjuntar el archivo. En ese caso ya está, Rogelio, ya Ah, ok, fueron, perfecto. están siendo ya como considerados. O si no, pueden Ok. enviar a este mail eh, que ya les dejo acá. Muchas gracias. Perfecto. Ese es mi contacto institucional. Y recuerden que a partir del lunes podrán descargar los certificados de expositores en la página en la cual también cargaron las exposiciones. O sea, el lunes ya van a estar disponibles. Bien. Bueno, de nuestra parte, nuevamente agradecerles por estar hoy aquí, invitarlos. Ahora a las 16 comienza la comisión 11, la última, ya cerramos con las comisiones. Y a las 18 la última mesa de diálogo, diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje. Van a estar acompañándonos el estudio paraguayo Arquitectaba, que es integrante de esta nueva generación de arquitectura paraguaya, heredera de Solano Benítez, Javier Corbalán, son arquitectos de 40 y pico. Y también estarán un doctor en paisaje, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y una arquitecta también, Verónica, no recuerdo ahora su apellido, doctora también por la Universidad Nacional de Rosario, que investiga las transversalidades entre arquitectura, ciudad y paisaje. Así que va a estar muy interesante. Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias, gracias. gracias a Gracias todos. Gracias a a ustedes. Excelente ustedes. día. Muchas gracias. Nos Muchas estamos viendo. gracias. Gracias, Mariana. Nos Muchas vemos en un gracias. rato. Dale. Chau, chau.